a improvisar este comentario y voy a ser políticamente incorrecto, como se dice últimamente en todo el mundo, ¿viste? Cuando alguien va a decir algo contra la corriente. Bueno, los dos principales observadores del caso le atribuyen un carácter político a la reunión que la Presidenta va a mantener con el Papa en Roma, al almuerzo en Santa Marta el próximo día 18 de septiembre, previo al viaje de la Presidenta de la ONU, que va a ir desde Roma a Nueva York, donde va a dar su discurso en la ONU, obviamente contra los mercados financieros mundiales. Cuando me refiero a los dos observadores políticos más notables del caso, me refiero primero a Sergio Rubín, con quien conversamos esta mañana, que tanto nos dijo a nosotros, como escribió hoy en su artículo en el diario Clarín, que hay una evidente conexión entre la reunión que van a mantener en Roma la Presidenta y el Papa con el tema de los fondos buitres, siendo que la Presidenta va después, obviamente, a dar su discurso a la ONU. Y el segundo observador, que sabe mucho el tema, evidentemente, que está muy bien informado, es el señor Joaquín Morales Solá, que esta mañana cuenta en La Nación que el Papa está preocupado por la transición argentina, ¿no? Dice, Bergoglio cree que un final caótico de un gobierno significa tragedias políticas personales y que sería además un fracaso político para él que en su propio país haya una complicación severa. Bueno, el artículo está muy fundamentado, se llama En medio de la crisis, un mensaje de serenidad. Por lo tanto, estamos claros que por alguna circunstancia un intercambio de conversaciones derivó en una invitación del Papa a la Presidenta para almorzar en Roma el próximo día 19. El Papa en su carta manuscrita le puso algo así como, siendo que va a estar viajando o quiere mandar por acá, véngase a almorzar, ¿no? Una cosa muy simpática, pero claro, la Presidenta va a Nueva York, no sé, pasar por Roma no es, no pareciera lo más práctico, pero bueno, en cualquier caso, hubo un intercambio de conversaciones y de mensajeros y de mensajes. Un señor Valdés, que es el que trajo la carta, un clásico operador político del peronismo, y estos serán los temas, de acuerdo a lo que los principales observadores de esta mañana sobre el caso suponen que va a ocurrir: la transición y la cuestión de los fondos buitre. Bueno, en primer lugar, yo quiero recordar que en el verano, cuando se hablaba en la Argentina de la transición ordenada, se decía, y lo hemos conversado mil veces acá con Willy, acá y en la tele y demás, que había un conjunto de elementos que daban cuenta de que la Argentina se encaminaba a una transición tranquila, que la Presidenta había resuelto ordenar la economía de algún modo, que estaba arreglando los problemas internacionales que estaban irresueltos, como el Club de París o Repsol o estas cosas, que bueno, que iba a haber algún nivel de ajuste en las tarifas para aliviar el déficit y bajar los subsidios y demás, que el presidente estaba imaginando una sucesión vinculada con Macri, porque Scioli no estaba claro si estaba o no estaba con Cristina, y que el Papa de algún modo respaldaba, estaba detrás de esta transición, e inclusive se llegó a suponer que como consecuencia de las perspectivas favorables que generaban los futuros presidenciables de la Argentina, para lo cual falta mucho, los bonos iban a subir, iban a llevar los dólares, poco menos. Bueno, nada de todo eso ocurrió, incluida el papel del Papa en esta idea de la transición serena, ¿no es cierto? Así que los antecedentes no son favorables. En segundo lugar, las ideas del Papa respecto a la economía son bastante controvertidas. De hecho, recibí esta mañana un trabajo muy interesante y muy valiente del doctor Juan Carlos de Pablo, que si él me autoriza mañana lo voy a comentar, o en todo caso lo vamos a llamar por teléfono, planteando justamente que muchas ideas del Papa sobre la economía son muy interesantes en el plano papal, pero poco prácticas en el plano económico, ¿no? Toda esta condena que el Papa ha formulado a los mercados financieros es muy interesante, pero claro, yo quiero recordarles que los especuladores que el Papa y la Presidenta condenan son los que le prestan la plata a los estados, ¿no? Estados que luego se vuelven en contra de los tipos que le prestan la guita, ¿no es cierto? Bueno, en cualquier caso, la visión del Papa sobre la materia no es una visión, si se quiere, aplicable a la realidad, ¿no? El Papa le va a decir a la Presidenta que los fondos buitres son unos hijos de tal por cual, y la Presidenta va a ir a la ONU diciendo: el Papa me dijo que ustedes son unos tipos, unos hijos de tal por cual, ¿no es cierto? Ahora, el Papa le va a decir a la Presidenta que lo saque a vudú, le va a decir que la economía argentina no da para más, le va a decir que no se puede vivir emitiendo de a 400.000 millones de pesos por año, o con un déficit fiscal del nivel que tenemos, o con persecuciones políticas y con persecuciones económicas y con tensión permanente. O sea, a ver, puesto de otro modo, ¿de dónde sacaron ustedes que el Papa va a influir en la Argentina para que las cosas cobren un rumbo razonable?
El Papa es Papa hace más de un año. Y que yo sepa, las cosas no han cambiado acá, más bien han empeorado, ¿no? Entonces, más allá de la buena intención que el Papa pueda tener en subrayar lo diabólico de los mercados financieros y en dar su respaldo a la República Argentina, la responsabilidad por el estado de cosas del país es del gobierno y de la dirigencia política en general, de la presidenta en particular, de su equipo de trabajo, de su gobierno, del partido que la acompaña, si se lo puede llamar así, del Parlamento y de la dirigencia política en términos generales. ¿Sabes que vamos a poner una vela al Papa? A ver si nos salva de la que estamos metidos. O sea, estamos entrando ya en hasta casi diría yo, en supercherías, ¿no? En actitudes adolescentes y en buscar salvadores. La presidenta tiene que ponerse a trabajar acá, ¿no? Y a buscar una manera de destrabar lo que se ha trabado. Es decir, el gobierno argentino, desde el noviembre del año 2011 a la fecha, ha destruido la economía del país. Ahí no había ni buitres, ni papa, ni nada. Es decir, había un estado de cosas un poquito más complicado que en 2004, pero ciertamente las cosas estaban mucho mejor que ahora. A partir de la aplicación de los controles de cambio y de la muy curiosa interpretación que hizo el gobierno respecto de después la economía no funciona, así estamos. ¿Y cuál es esa interpretación del gobierno? Es que la economía, lo que pasa con la economía, no es el resultado de la economía, sino de una batalla política que se contra el gobierno, frente a la cual la presidenta enfrenta con posturas políticas sus resultados económicos. Es decir, el gobierno sigue sin conectar lo que hace con lo que pasa. Yo francamente no entiendo qué esperanza podemos tener respecto de que el Papa pueda hacer algo por un diagnóstico tan infantil que ha tenido consecuencias tan calamitosas para la Argentina.